La gestión del riesgo de ciberseguridad y de protección de la información y de integridad de las plataformas tecnológicas en el gobierno, en los diferentes órganos de control público, es algo que ocurre en todos los países, sobre todo en aquellos en vías de desarrollo. Están asociados también a la carencia de modelos de control que permitan prevenir ciertos escenarios de riesgo que se presentan en el cambio y la adopción de una plataforma tecnológica a otra. Es decir, cuando llega una persona nueva a un gobierno, un nuevo director a una institución pública o a cualquier tipo de entidad estatal, lo usual es que se cambien sistemas y plataformas tecnológicas. Esos cambios en la mayoría de los casos se realizan sin un adecuado control del cambio, lo que permite que primero se aborde esa nueva época o esa nueva era de la transformación digital que tiene la entidad que está haciendo el cambio de su plataforma tecnológica a un mundo lleno de riesgos derivados de la implementación de sistemas operativos, bases de datos, nuevas arquitecturas computacionales que únicamente se instalan bajo las características por defecto, pero que no surten un proceso de aseguramiento que prevenga vectores de ataque conocidos. Y aún más peligroso es cuando no existe la segregación de funciones adecuada, en donde quienes autorizan el uso de las plataformas no sean los mismos que las implementan. Aquí habría una complejidad en la distribución de esos roles y entraríamos a ser jueces y parte de la administración de esas plataformas. Por lo tanto, quedaría expuesto un sistema, una aplicación, una base de datos a ser fácilmente manipulable, dado que quien la administra tiene control total y nunca una supervisión que ayude a controlar que no se hagan actividades inadecuadas. Otro aspecto muy importante al respecto de este esquema en la gestión tecnológica y de aplicaciones en las diferentes entidades estatales alrededor del mundo es que las plataformas que guardan el registro de cada una de las actividades que se realizan en dichos sistemas muchas veces son apagadas, modificadas, manipuladas a criterio de quienes las administran e incluso de sus superiores, y esto permite que se creen escenarios de corrupción en donde se oculta información, se eliminan datos o se acomodan datos a conveniencia de una u otra persona interesada en hacer daño, porque al final manipular, modificar una plataforma tecnológica, sobre todo de una entidad gubernamental, a lo único que puede conducir es a crear un caos, una incertidumbre derivada de los fallos en la información, a que se pierda esa característica tan importante que puede ser la confidencialidad, la integridad o la misma disponibilidad de los datos y por lo tanto ser aprovechada con otros fines. Ocultar datos, ocultar información o modificarla podría hacer daño a muchas personas, tanto como no imaginamos, y sobre todo en las entidades del Estado, en donde se debe velar de manera estricta e inequívoca por proteger los procesos tecnológicos que administran cada una de las fases operativas del fin propio de cada entidad. En Colombia y en América Latina, el sector privado ha sido sin duda el más juicioso en términos de adoptar ciertos marcos normativos de referencia, normas que se deberían aplicar a todo nivel. En Colombia, por ejemplo, tenemos documentos tan importantes como el COMPES 3854 para la seguridad digital o el recientemente creado COMPES 3995 que busca aumentar la confianza en la seguridad digital. Pero es contradictorio ver cómo el gobierno tiene disposiciones enfocadas en aumentar esa confianza en seguridad digital, pero que se ven ampliamente socavadas debido a esas malas prácticas que muchas organizaciones, al interior incluso muchas veces por el personal que administra las plataformas, evita que se pueda progresar en ese sentido, derivado de acciones inadecuadas, conductas dolosas en contra de la organización, del Estado mismo, vulnerando el derecho a la integridad de la información, a la transparencia de la información y por el contrario acomodando las fichas a su discreción para crear escenarios en donde el único beneficiado va a ser el entorno de corrupción, el entorno político dañino para el país y todas estas prácticas o todas estas situaciones que al final
nos afectan a todos como ciudadanos y ponen en riesgo muchas veces la legitimidad de quienes administran procesos al interior de entidades tan importantes como los organismos de defensa, como la Fiscalía, la Policía, organizaciones tan importantes como la DIAN, como la Registraduría Nacional, entre otras. Es demasiado importante que se ejerza un control estricto por parte de los entes de control, por parte de las auditorías de los organismos supervisores de manera periódica, porque hacer esto solo una vez al año o una vez en cada periodo del cual dura una persona como cabeza de una organización, realmente no aporta nada. La auditoría tiene que ser permanente, los sistemas tienen que ser estudiados y los cambios tienen que ser estrictamente controlados, permitiendo que de esta manera los entes supervisores, incluso en el Estado, puedan tomar las medidas necesarias para evitar que se aprovechen de estos controles abiertos que muchas veces se dejan para cometer actividades ilícitas.